Saludos muy cordiales desde España. Es para mí un honor la invitación que me hacen a participar en este interesante y urgente encuentro sobre el currículum latinoamericano en el mundo mundos. Me centraré en el tema de la justicia curricular y la urgencia de volver a repensar el currículum escolar. Lógicamente les hablo desde las realidades que más conozco, que son la española, aunque no olvido en ningún momento que vivimos en un mundo globalizado, pero en el que los poderes económicos y financieros vienen imponiendo sus filosofías, instrumentalizando todos los gobiernos en función de los intereses de una minoría de países, de corporaciones y de personas, que acumulan demasiado excesivo poder económico, político, cada vez mayor. Por eso, a la hora de etiquetar el presente, coincidimos en el que el neoliberalismo es el nuevo virus mortal del que se sirven para dominarnos, robándonos incluso nuestras palabras, para resignificarla al servicio de sus intereses y, lo que es más eficaz, de su estrategia, confundirnos e incluso creer que se ponen de nuestro lado porque utilizan conceptos tan ricos y que costó tanto construir como democracia, calidad, excelencia, competencias, evaluación, empleabilidad e incluso justicia. El neoliberalismo, como modelo económico e ideología, opera y cruza todas las esferas sociales y toda nuestra vida cotidiana. Pone en acción saberes y tecnologías que de manera simultánea buscan conformar el sentido común de la ciudadanía mediante estrategias de coacción y, poco a poco, ir logrando nuestro consentimiento mediante una pertinente reconstrucción de nuestro sentido común. Es urgente desmontar sus trampas conceptuales y de las políticas educativas y de las reformas y de toda la legislación a la que dan lugar. Precisamos sacar a la luz al debate público y democrático el currículum oculto que vehiculizan en sus filosofías y propuestas educativas. La justicia curricular es el resultado de analizar el currículum que se legisla, diseña, pone en acción, evalúa e incluso investiga, tomando en consideración el grado en el que todo lo que se decide y se hace en las aulas tenemos que mirar si es respetuoso y atiende a las necesidades y urgencias de todos los colectivos sociales, si les ayuda a verse, a analizarse, a comprenderse y a juzgarse en cuanto a personas éticas, solidarias, colaborativas y corresponsables de un proyecto mucho más amplio destinado a construir un mundo más humano, más justo y democrático. Es por ello que la justicia curricular va de la mano de otra filosofía muy poderosa e imprescindible, la educación inclusiva. Educación inclusiva considerada como un proyecto político. Es un proyecto político destinado a identificar y superar todos los obstáculos que impiden o dificultan a las personas acceder a las instituciones escolares, que todos los estudiantes, chicos y chicas del sitio y lugar que sea, puedan acceder a esa educación, participar democráticamente en las aulas y, lo que es muy importante, tener éxito. No los podemos admitir y luego decirles que fracasaron y a partir de ese momento justificar toda su opresión. La educación obligatoria tiene que ir de la mano con el concepto de éxito. Tiene que ser un proyecto que todos los estudiantes puedan superar. La educación inclusiva, podemos decir que es el modo de desmontar toda la arquitectura de la exclusión y de la desigualdad que hay en una sociedad y simultáneamente desmontar el sentido de autoculpabilidad y de autoodio que sienten las personas que están excluidas, que se creen ellas mismas culpables de su propio fracaso. El currículum oficial, tanto el pasado como el vigente, en todas las etapas educativas, no tiene entre sus objetivos y competencias educar al alumnado para tomar en consideración de manera consciente y crítica cuestiones referidas como a naciones sin estados, razas, etnias, culturas minorizadas, colonizadas, países dependientes, eso que llamamos desde el primer mundo países en vías de desarrollo. Ni mucho menos para plantear un currículum verdaderamente intercultural en el que no se impongan contenidos eurocéntricos, sino que esos contenidos incluso se contrasten,
se vean obligados los estudiantes de manera explícita a ver en qué medida esos saberes eurocéntricos son compatibles y respetuosos con los conocimientos rigurosos e incluso más académicos que vienen generando desde los países menos hegemónicos, los países del resto del planeta, con todos los saberes que llamamos populares. Es un conocimiento que debemos ver en qué medida también se presta atención a aquel conocimiento que incluso dentro de esos países más poderosos se está construyendo, pero que la oficialidad etiqueta y estigmatiza como conocimiento alternativo, o la etiqueta quizá más peligrosa, utópico, pero utópico en el sentido de imposible, no en el sentido de la guía que nos debe orientar y que es el motor de nuestras sociedades. Nuestro alumnado tenemos que reconocer que carece de recursos conceptuales, de estrategias metodológicas y actitudinales para, desde marcos de justicia curricular, analizar cuestiones como clase social, sexo, sexualidad, nacionalidad, capacidades, ni para tomar en consideración procesos como la colonización, la neocolonización, los procesos de descolonialismo, los procesos de decolonialidad, etc. El alumnado precisa y necesita complementar y desarrollar estrategias para desvelar, mediante estrategias centradas en procesos de investigación, estrategias didácticas, metodologías de aula, de qué manera se generan, reproducen y legitiman situaciones de opresión y de marginación de cualquier colectivo social. Cómo el conocimiento que se pone al alcance del alumnado es el resultado de investigaciones y ensayos científicos caracterizados por relevantes silencios y manipulaciones. Un conocimiento que oculta fuertes epistemicidios, que favorecen que el conocimiento resultante sea o se pueda instrumentalizar con mayor facilidad al servicio de los grandes poderes dominantes. Tenemos así incluso que en las aulas un importante sector del profesorado tiene grandes y selectivas lagunas y distorsiones de la cultura, distorsiones que además se vehiculizan en los recursos informativos con los que obligamos o proponemos trabajar a nuestro alumnado. Silencios, distorsiones informativas, manipulaciones informativas, especialmente constatable en las áreas de todas las ciencias sociales, las humanidades y las artes, las áreas que en este momento están siendo consideradas como marías y como menos importantes. Una selección cultural que con excesiva frecuencia se le obliga a memorizar a un alumnado que a su vez carece de estrategias y competencias críticas que le lleven a poner en cuestión tales verdades, a buscar otros contenidos y a trabajarlos con metodologías colaborativas centradas en la investigación. Es de esta manera como podemos capacitar mejor al alumnado para generar aprendizajes con posibilidades de llevar a cabo actuaciones y luchas más eficaces para transformar sus propias comunidades y al mismo tiempo para coordinarse con otras luchas globales bajo la filosofía de construir otro tipo de modelo de mundo más justo, más democrático, más solidario, más sustentable. En un mundo caracterizado por desigualdades sociales de enorme magnitud, las personas son cada vez más conscientes de las múltiples dimensiones de la injusticia, ya sea injusticia social, política, cultural, sexual, étnica, religiosa, histórica o ecológica. Pero rara vez reconocen de quién son las culpas. No reconocen que eso no es culpa de ellos, ni de su profesorado, sino que es la consecuencia de proyectos políticos y culturales puestos al servicio del imperialismo de los grandes poderes y corporaciones más ricos, de filosofías políticas y culturales y científicas elitistas y colonialistas que se apoyan en fuertes epistemicidios e injusticias cognitivas, es decir, en la falta de reconocimiento de las diferentes formas de conocimiento que dan lugar a los modos de vida de la gente de los diferentes países del mundo y que les proporcionan un sentido a su existencia y a su comunidad. Como subraya Boaventura de Sousa Santos, la injusticia cognitiva subyace a todas las otras dimensiones y, por lo tanto, la justicia social global no es posible sin una justicia cognitiva global. Por ello, proponemos la necesidad de una transformación de esa diversidad
epistemológica del mundo en un instrumento de empoderamiento contra la hegemonía de una globalización neoliberal y a favor de un nuevo tipo de cosmopolitismo de abajo hacia arriba. Es precisamente la propuesta de una ecología de los conocimientos lo que permite poner en cuestión el monoculturalismo del conocimiento científico y la exclusividad del rigor positivista para tomar en consideración una mayor diversidad de conocimientos y de criterios de validez y de rigor. Asumir una pluralidad de epistemologías y, en consecuencia, la insuficiencia de cada ámbito de conocimiento para entender e intervenir sobre la realidad física y social. Esta posición, obviamente, no quiere decir que aceptemos un relativismo y escepticismo de tal grado que acabemos por promover la validez de todos los saberes sin ningún criterio para poder evaluar su auténtico valor. No todos los conocimientos son igualmente valiosos, pero sí que es necesario y conveniente un mayor diálogo entre los distintos ámbitos del mundo más académico con los saberes menos occidentales y con los construidos por colectivos sociales, populares y silenciados, los que pertenecen, por ejemplo, a todos los pueblos y culturas y etnias más inferiorizadas. Es preciso abrir un debate intelectual, ético y político riguroso que permita abrirse al otro, escucharse mutuamente y construir juntos. Es de esta manera también como podremos estar más atentos a los peligros y deformaciones de esencialismos, fundamentalismos y de autorreferencialidad, apostando por conformar un conocimiento mucho más interdisciplinar y una interculturalidad verdaderamente emancipatoria. La autonomía del ser humano está vinculada a una educación que estimule, confrontar y facilitar el acceso del alumnado a un conocimiento relevante, actual, riguroso y pertinente. Es de este modo como, tanto ahora como en el futuro, ese alumnado podrá tomar decisiones más informadas en sus comportamientos. Podrá contemplarse como ciudadano corresponsable de todo lo que ocurre en su comunidad, al tiempo que será capaz también de asumir su papel también en el marco de una sociedad más abierta, de un mundo que ya no tiene fronteras. Educar es parte esencial en la conformación de un ser humano utópico, que ve el mundo como siempre perfectible, que se siente obligado a ver siempre un mundo de posibilidades, a ser optimista en cuanto a las posibilidades de organizar modelos de sociedad cada vez más justos, inclusivos y democráticos. Una sociedad justa tiene como cimientos el estar integrado por personas informadas, educadas, rebeldes sabios y no rebeldes ignorantes. Debemos ser conscientes de que, aunque con nuevos eslóganes y cambios de decoración, en el fondo sigue plenamente vigente un modelo de educación muy tradicional, que sigue fragmentando artificialmente el mundo cotidiano de los chicos y chicas, al recurrir también a una fragmentación rígida de horarios, de tiempos de aprendizajes, de espacios y de informaciones, clasificadas en asignaturas, bloques de asignaturas, lecciones, etc., sin los puentes que permiten intercomunicar cada uno de esos bloques de información. Es una obviedad que no podemos pasar por alto la importancia de la educación y del acceso a la información relevante en los nuevos modelos de sociedad que estamos a vivir. Por tanto, es muy importante no desconsiderar o considerar algo secundario en el proceso de escolarización la preocupación por los contenidos culturales, por la información que manejamos, las tareas a realizar con esa información y la preocupación por el análisis crítico y el aprender a trabajar colaborativamente. Una educación para una sociedad democrática, justa e inclusiva no es posible sin políticas públicas que traten de compensar y corregir todas aquellas injusticias estructurales que inciden y determinan las condiciones de vida de los niños y niñas y de sus propias familias. Requiere, por tanto, que también el sistema educativo se comprometa con esos mismos ideales y, al mismo tiempo, un profesorado con una pertinente formación, con autonomía profesional, con condiciones laborales y con recursos suficientes. Es conveniente no olvidar que a los sistemas educativos, desde que aparecieron como responsabilidad de los Estados, se les fueron asignando y primando en cada momento histórico distintos objetivos. En la actualidad, el éxito, la consolidación y reproducción o no de una sociedad globalizada neoliberal
colonialista y conservadora, como es el mundo en el que estamos a vivir, va a requerir un nuevo tipo de encargo en los sistemas educativos, la construcción de personalidades y del sentido común de esas personalidades de corte neoliberal, personas empresarias de sí mismas, conservadoras y de personalidades colonialistas. Las nuevas leyes educativas, y en España el ejemplo claro lo tenemos con la actual ley que impuso el Partido Popular, la LOMCE, va y no se entiende si no es con el objetivo de construcción de este tipo de nuevas personalidades. Debemos ser conscientes de cómo cada vez se están reduciendo más los espacios para pensar, debatir y decidir asuntos tan cruciales como estos, los contenidos obligatorios de nuestros sistemas educativos. Y al profesorado, al mismo tiempo, se le va a obligar a trabajar en las aulas con contenidos y asignaturas que solo el Ministerio impone y decide. Contenidos, además, cuya ortodoxia va a vigilar especialmente mediante los nuevos sistemas neopanópticos de vigilancia, como son las peligrosas y que ustedes conocen bien, evaluaciones externas. El mundo actual requiere de seres humanos que son conscientes de la enorme variedad que caracteriza a la ciudadanía de nuestras ciudades y, por tanto, es prioritario que también mediante la educación las generaciones más jóvenes aprendan a colaborar, trabajar y convivir democráticamente con quienes una visión eurocéntrica y racista presenta como los otros o incluso como enemigos o subalternos. El currículum de una educación verdaderamente pública y democrática tiene entre sus obligaciones políticas las de enseñar a los distintos grupos sociales a reconocerse, a desmontar prejuicios mutuos, a reconocer discriminaciones, a socializarse, a convivir, a cooperar, a verse y a tratarse como iguales. Pero tengamos presente que la reorientación neoliberal y fuertemente conservadora de los sistemas educativos, impuestos a su vez por organismos mundialistas o lo que suelo denominar el nuevo Ministerio de Educación del planeta Tierra, la OCDE, a través de sus ayudantes, el FMI y el Banco Mundial, toda esa nueva reorientación está casando muy mal con la formación de este tipo de ciudadanía del que les estoy hablando. De ahí la reducida importancia que se le concede a los contenidos y asignaturas relacionadas con las ciencias sociales, las humanidades y las artes, y la obsesión por tratar de convencernos que el único conocimiento que merece la pena son las materias que miden los informes PISA, la lectura, la competencia matemática y científica y la educación financiera. O sea, el conocimiento que obviamente es fundamental, pero que precisa de una formación que nos ayude a ver sus peligros y a considerar al servicio y en las causas de las que se construye ese conocimiento, que orienta la investigación, el conocimiento científico y tecnológico. A dónde se aplican y con qué finalidad se aplican y se generan desarrollos y tecnologías. Otro mundo es posible y sí podemos construirlo. Muchas gracias.